Hola, Peque. Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? Todos tus maestros te extrañamos mucho y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Vamos a comenzar con una pregunta. Si tuvieras que elegir un lugar en la naturaleza para ir de vacaciones, ¿a dónde te gustaría ir? Tal vez elegirías un bosque con muchos animalitos y grandes árboles. O tal vez un lugar con mucha nieve para poder hacer un muñeco de nieve. ¿O preferirías una playa para poder disfrutar y jugar en las olas del mar? Pero si yo te dijera de todas esas opciones hay una más y que tendrías que pasar una temporada en el desierto, seguramente no te iba a agradar la idea. Un desierto no es un lugar muy atractivo, ¿no crees? Hace mucho calor y no hay nada divertido para jugar. Pero aún en esos lugares donde a veces no queremos estar, Dios los puede utilizar. Y es que en la Biblia encontramos que Dios hace cosas extraordinarias en todo tipo de lugares, como en el monte Sinaí, donde le dio los 10 mandamientos a Moisés, o en el mar de Galilea, donde Jesús caminó sobre el agua, o inclusive en los valles, donde ocurrieron batallas y Dios le daba la victoria a Israel. Dios puede obrar en cualquier lugar, inclusive en un desierto. ¿Puedes recordar alguna historia que pasara en un desierto? Muy bien, el pueblo de Israel estuvo 40 años en uno. ¿Te imaginas? 40 años. Y aunque un desierto es un lugar donde no queremos estar, Dios tiene propósitos para este tipo de lugares y estas temporadas. En un libro llamado Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, Dios dice: «Llevaré a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí». ¡Wow! Dios quiere que su pueblo se mantenga amándolo a Él con todo su corazón. Sí, Peque, Dios quiere que tú lo ames con todo tu corazón. Imagínate que estás en medio de un desierto. ¿Qué cosas necesitarías para estar ahí? Una nube que te dé sombra para protegerte del sol y agua para poder estar bebiendo. Y claro, también alimento para poder estar comiendo. Y tal vez nunca estemos caminando de vacaciones por un desierto, pero a veces uno puede sentir que está en medio de uno. En esos momentos, Dios nos recuerda que Él nos da ese alimento que necesitamos y esa agua que nos refresca, que es la palabra de Dios. Y también nos acompaña con su presencia, que es como una nube cuando estamos muy cansados. Peque, tal vez una persona a la que tú quieras mucho, como tu papi o tu mami, se pueda sentir muy cansado en esta temporada, como si estuviera en medio de un desierto. Así que hagamos esto. Levántate y corre a buscar a tu papá o a tu mamá y dales un fuerte abrazo de oso. ¿Listo? Ya sea que alguien en tu familia se esté sintiendo así, o en algún momento en el futuro tú también te sientas como si estuvieras en una situación así, recuerda que Dios está siempre contigo. Vamos a terminar orando juntos. Cierra tus ojitos, Peque, y repite después de mí. Padre Dios, te damos gracias por ser bueno. Y hoy te pedimos por todos los niños que puedan llegar a sentirse cansados. Y por nuestros papás y mamás que
que puedan llegar a sentirse como si estuvieran en un desierto. Ayúdalo, Señor, y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Y ha llegado el momento de despedirnos, pero te mandamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Bye bye. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. eterno, tu misericordia
Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Grandes señores, tu fidelidad. Parecía que Jesucristo estaba describiendo nuestros días cuando dijo en el Evangelio de Mateo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Debemos recibir esto como una de las más serias advertencias de parte de Jesús, porque Jesús no solamente describe la operación de la maldad y de la iniquidad, pero también describe la posibilidad de que aún los escogidos cayeran en dicho engaño. Así que no estamos hablando solamente de una operación de maldad que cautiva la mente de los que se oponen a Dios, los que resisten a Dios, pero habla de las maravillas y grandes señales operadas que incluso causan confusión entre aquellos que conocen el Evangelio de Jesús. Cuando la Biblia advierte que se levantarán falsos cristos, no solamente se está refiriendo a aquellos que se autoproclaman como Cristos, pero también se refiere a esas formas falsas de presentar
a Cristo. Posterior a la era apostólica, esta epidemia continuó. Por eso los padres de la iglesia presentaron el siguiente postulado y dijeron: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia. Creo en la comunión de los santos. Creo en el perdón de los pecados y creo en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Amén. En los días del apóstol Pablo, los falsos profetas aparecieron enseñando conceptos mentirosos acerca de Jesús. Por eso Pablo escribió a los colosenses enseñándoles acerca de la verdad de Cristo. Y les dice en el capítulo 1, en el versículo 15, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, en esta ocasión estamos delante de ti y te damos gracias, Padre, por el cuidado en todos los sentidos que tú tienes acerca de nuestra vida. Tú sabes quiénes somos, tú sabes cómo estamos, tú sabes dónde estamos. Y yo te pido, Señor, que la doctrina de tu bendita palabra sea recibida, Señor, como un tesoro por cada uno de los que me escuchan. Yo te pido, Señor, que esos tiempos de los que advertiste que vendrían, donde se levantarían falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas enseñando falsedades, nos sean a nosotros revelados y podamos discernir, Señor, la mentira del error, lo santo de lo profano, lo blanco de lo negro. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo implante esta palabra, que se constituya no solamente en un nutriente espiritual, pero también, Señor, se constituya para nosotros en un arma de guerra contra todo aquello que se levanta y se opone a la sana doctrina. Háblanos y enséñanos, Maestro. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Podríamos decir que el pasaje bíblico que hemos leído responde a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y de ello podemos sacar tres
3 o 4 respuestas a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Cuando Pablo escribe a los colosenses para atajar esas enseñanzas equivocadas que habían surgido acerca de Jesucristo y siendo presentado de formas distorsionadas por intereses diferentes, pero finalmente todo con un origen de parte de Satanás para distorsionar. Pablo recalca en primer lugar que Jesucristo es la imagen de Dios. Imagen significa una auténtica reproducción o una precisa semejanza. Se usa, por ejemplo, la palabra imagen para la figura de un gobernador estampada en una moneda. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, dice la Biblia: mas él, hablando de Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y es muy probable que Jesucristo haya tomado esa moneda y la haya puesto con la cara de la imagen frente a ellos. Y entonces ellos pudieron verla y responder, porque la imagen que tiene la moneda era precisamente el reflejo del César. Entonces ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice la Biblia que se maravillaron de él. Así que imagen se usa como una auténtica reproducción o una precisa semejanza. Pero también cuando nosotros encontramos la palabra imagen, se refiere a una estatua que reproduce las características de la persona. Yo sé que no todos los escultores han logrado su cometido, pero ¿no es cierto que hay estatuas impresionantes que pareciera que es literalmente la persona en cuestión, pero solamente inmóvil? Que el autor logró captar detalles que reflejan y que describen, que representan muy bien a la persona. Cuando la Biblia aplica la palabra imagen a Cristo, porque el apóstol Pablo dice, él, hablando de Cristo, dice, él es la imagen del Dios invisible. Aplicada a Cristo, la palabra imagen significa dos cosas. Número uno, que Cristo es la representación de Dios, pero aunado a esto, ligado a esto, es que Cristo es la manifestación de Dios. Usted recuerda que en una ocasión Felipe le dijo a Jesús: pues muéstranos al Padre y nos basta. Queremos tener una imagen del Padre para conocerlo. Y Felipe le dice a Jesús: al menos a mí, eso me es suficiente. Si puedo tener una imagen de Dios, para mí eso será suficiente, eso me bastará. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es muy interesante que Felipe nos representa a todos nosotros, porque Felipe se atrevió a decir: quiero tener una imagen precisa de quién es Dios, quiero conocerlo. Y entonces cuando la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, está diciendo que Cristo es la representación de Dios por una parte, pero dice que Cristo es la manifestación de Dios. Y en el diálogo que tiene con Felipe, Jesús clarifica perfectamente que Él y el Padre uno son. Y que cuando Él se mueve entre nosotros, nos estaba dejando conocer a Dios.
que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él mismo descendió a nosotros. Jesucristo es la imagen de Dios. Y la revelación de Dios en Cristo no es una revelación parcial. Era una revelación completa. Por eso Pablo le dice a los colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y no solo eso, porque eso ya de por sí es poderoso, que en Cristo, la imagen de Dios, la representación de Dios, la personificación de Dios, habita corporalmente, dice el apóstol Pablo, toda la plenitud de la deidad, como usando algunos conceptos muy contundentes, como definitivos, toda la plenitud de la deidad. Eso ya es poderoso, como les decía, pero luego dice el apóstol, y vosotros estáis completos en Él. ¿Ha vivido usted alguna vez como que algo le falta? ¿No ha experimentado en alguna ocasión como que algo le falta? Si usted vive con esa sensación de que algo le falta, quizá entonces deba hacer dos cosas. Número uno, renovar. Y número dos, priorizar su comunión con el Cristo que vive en usted. Aquel que vino a morar en su vida y en su corazón cuando usted se arrepintió de su pecado y recibió en usted los beneficios de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos sustituyó en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios vino sobre nosotros en forma de vida eterna por medio de Jesús. Así que cuando alguien vive con esa sensación de que algo le falta, déjenme decirle que esa no es la condición que Dios planeó para sus hijos, porque el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces dice el apóstol, como consecuencia, vosotros estáis completos en Él. Jesucristo es Dios. Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Si tiene usted el deseo, como Felipe, de ver a Dios, mire a Jesús, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 9, usó la palabra pleroma, que significa plenitud y totalidad. Entonces concluimos este primer punto diciendo que Cristo es la revelación plena y final de Dios, de tal manera que no es necesario añadir nada más. Quiero que observemos la contundencia de la intención del apóstol Pablo ante el surgimiento de falsos cristos, de falsos profetas y del torcimiento de las santas escrituras. Y entonces Pablo comienza diciendo, la única imagen del Dios invisible es Jesucristo. De tal manera que nosotros no podemos adjudicarle a nadie más ese lugar, esa posición, porque entonces estaríamos incurriendo en la idolatría. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿No me parece maravilloso que ante nuestra imposibilidad humana de ir al cielo y conocer a Dios, Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo y decía que Él es la imagen o la representación de Dios, pero también Él es la manifestación de Dios? Otra cosa importante que Pablo quiere dejar muy claro, y ese es un asunto de doctrina.
Y Pablo defiende y presenta de forma indiscutible a Cristo como el creador del universo. Cristo no comenzó su existencia en aquella pequeña aldea de Belén, cercana a la ciudad, sino que Él ha existido eternamente. Él es el alfa y la omega, Él es sin principio y sin fin. Y cuando el apóstol Pablo escribió acerca de esto, el apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué significó realmente Belén cuando Jesús nació? El Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo existente desde siempre y para siempre, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Cristo ha existido eternamente. Colosenses dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Y algunos tendrán problemas en que de Jesucristo se diga el primogénito, pero es que esta palabra se usa en dos formas. La primera es para referirse al primer hijo nacido de una familia, pero cuando Cristo es llamado el primogénito de toda creación, lo que está haciendo allí es destacando su superioridad sobre todos los seres creados, y se le está dando un lugar de superioridad, de primacía. Y Pablo habla de Jesucristo, por ejemplo, como el primogénito de entre los muertos, después de lo cual añade esta significativa explicación y dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. Así que cuando la Biblia describe a Jesucristo como primogénito, es el reconocimiento de un título de honor, de posición, porque la Biblia claramente describe a Cristo como el creador y Señor del universo. No, Cristo no es un Dios secundario. Cristo no es un Dios subordinado. No tiene una posición inferior ni mayor a la del Padre. Cristo es Dios. Él es el creador del universo. Y Pablo lo describe en el pasaje que leímos y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Dice el apóstol, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Así que Cristo es el creador, el sustentador y la meta final de su creación. Hasta este momento el apóstol Pablo nos ha respondido, nos ha dado dos respuestas a la pregunta ¿quién es Cristo? La primera, Cristo es la imagen de Dios. Número dos, Cristo es el creador del universo. Y la tercera respuesta que nos da a esta misma pregunta en el pasaje de Colosenses es: Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, hermanos queridos, no es una organización. La iglesia tampoco está constituida por paredes y por edificios. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Cuando la Biblia habla de la iglesia, dice que es el cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia habla de Cristo, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin la cabeza, el cuerpo es impotente. Sin Cristo, la iglesia no tiene vida. El Señor Jesús es la cabeza de su iglesia, que es su cuerpo. Y entonces la iglesia debe vivir, creer, pero sobre todo practicar esta doctrina. Y creo que nunca
nos hemos detenido a hablar sobre la doctrina de Cristo como cabeza de su iglesia. Si la Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, entonces la iglesia debe practicar esta doctrina buscando el consejo de esa cabeza. ¿Se ha dado cuenta la superioridad o el privilegio que tiene la cabeza dentro de un cuerpo? Ahí está el cerebro, la toma de decisiones, la reflexión, los pensamientos, los planes. Ahí están los ojos que nos permiten conectarnos con este mundo. Ahí está el olfato que nos permite percibir olores, que nos permite respirar. Ahí está el oído que nos permite percibir sonidos, palabras, música. Ahí está el gusto. ¿Y cuántas cosas importantes están en la cabeza? A veces hemos escuchado de alguna amputación de algún miembro. A veces se ha convertido hasta en necesario para subsistir y permanecer con vida. Pero nunca hemos escuchado de una amputación de la cabeza. Nunca hemos oído jamás de algo como eso. Ahí está la toma de decisiones. Y hay un cuerpo que se mueve, que funciona, que trabaja, que hace, obedeciendo a esa cabeza. Y el apóstol Pablo encontró, guiado por el Espíritu Santo, esa figura tan poderosa como decir: Cristo es cabeza de la iglesia. Sin embargo, muchas veces nos hemos equivocado, hemos cometido errores de los cuales nos hemos arrepentido después, hemos tomado malas decisiones, hemos incurrido en pecados irreflexivos, hemos hecho cosas de las que nos han dejado cicatrices y un gran pesar en nuestra vida, y a veces una vergüenza para siempre, porque nos olvidamos de la doctrina que Cristo es cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia debe vivir practicando esta doctrina, buscando el consejo del Señor, pidiendo sus orientaciones, consultando al Señor todo lo que sea importante para la realización de la obra de Dios y renunciando a todo propósito humano. Es voluntad de Dios, hermanos queridos, que sus siervos y su iglesia conozcan su propósito para la edificación de la iglesia. Y entonces ahí entra la persona maravillosa del Espíritu Santo, porque la misión del Espíritu Santo es revelar ese propósito. Esa es la obra poderosa del Santo Espíritu, revelarte cuál es ese propósito. ¿Se da cuenta cómo seríamos muchísimo más efectivos y asertivos si nosotros como iglesia o como cuerpo nos mantenemos obedientes a esta doctrina? Que Cristo es la cabeza de la iglesia, que toda dirección, que todo pensamiento, que toda respuesta, que todo consejo deben surgir de esta cabeza. Hay un cuerpo que no hace absolutamente nada si esta cabeza no lo indica y lo manda. Y de la misma manera, la iglesia debe asumir esta doctrina y decir: todo mi consejo, toda mi dirección, todo mi rumbo, todo lo que haga, todo lo que piense, debe venir de la cabeza. En las Escrituras, por ejemplo, se encuentran bellísimos ejemplos de hombres y mujeres que dependieron del Señor y que no hacían absolutamente nada sin una orientación precisa del Señor, es decir, de su cabeza. Y el Señor se agradó profundamente de esos siervos que se movían en esa voluntad y en esa dependencia. Amados hermanos, amada iglesia, de esta cabeza, de su cabeza,
han surgido muchas equivocaciones. De esta cabeza han surgido conclusiones equivocadas en muchos sentidos. De estos razonamientos equivocados que nosotros tenemos, surgen tristezas y consecuencias, pero cuando nosotros entendemos que como iglesia somos el cuerpo y que no dependemos de esta cabeza, que tenemos una cabeza sobre nosotros que es Cristo, es una doctrina bíblica. Y Pablo lo quiere resaltarla porque es un tiempo peligroso. Y le dice, es que tu cabeza humana no te va a dar para más. Necesitas someterte a la cabeza de este cuerpo, a la cabeza de la iglesia que es Jesús. Y entonces encontramos en las Escrituras a hombres y mujeres que entendieron perfectamente esta doctrina y que debemos verlos con atención y admirarlos, pero sobre todas las cosas imitarlos. Porque Dios se agradó de todos aquellos que le dieron a Dios, a Cristo, ese lugar de cabeza entre ellos. Con respecto a David, que en todo consultaba al Señor, Dios dijo, he hallado en David un hombre conforme a mi corazón, que hará y cumplirá toda mi voluntad. Moisés fue otro ejemplo de siervos que no tomaban ninguna decisión importante sin antes consultar a la cabeza, que es Dios. Con respecto a él, Dios dijo, con Moisés mi siervo yo hablo cara a cara. Ningún otro profeta alcanzó jamás tal nivel de comunión con el Señor. ¿Y cómo logra Moisés eso? Honrando a su cabeza. Moisés había aprendido que bajo sus impulsos y respondiendo a sus reacciones no le había ido muy bien. Y ahora todo lo que Moisés hace lo consulta con Dios, porque el viejo Moisés había aprendido que tiene una cabeza de la que salen pensamientos perfectos, instrucciones perfectas, planes perfectos, que no puedes equivocarte cuando te mueves de acuerdo a la cabeza que es Cristo. Luego encontramos en el Nuevo Testamento que Dios decidió bautizar con el Espíritu Santo a sus siervos, a jóvenes, a adultos, a ancianos, en esos últimos tiempos, para permitir que el Señor Jesús gobernase a la iglesia. Como consecuencia de ese bautismo, sus siervos tendrían visiones, sueños, profecías. Y Pedro en su primer mensaje, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, menciona aquellos dones que permiten al Señor comunicarse con su iglesia, y de esta manera Él revela su voluntad. Sin embargo, ahora cuando hablamos de sueños y visiones, casi siempre tienen que ver con, más que nada, como anhelos personales, o tienen que ver con aspiraciones humanas. Si yo le preguntara, por ejemplo, dígame, ¿cuál es su más grande sueño en esta vida? Si le preguntara a los jóvenes que me están escuchando en este momento, dime cuál es tu sueño, creo que definitivamente muchas de esas respuestas no necesariamente tienen que ver con pecado o con otro tipo de cosas, pero muy pocas de esas respuestas estarían vinculadas con el concepto que Dios tiene de sueños. Sí, la Biblia dice que habría sueños y visiones, pero estoy convencido que todo ello tenía que ver más con los intereses de Dios, con los planes de Dios, con los propósitos de Dios, porque podríamos alcanzar nuestros sueños humanos y terrenos, pero dice la Biblia al final, ¿pero de qué le sirve al hombre si logra todos sus sueños en esta vida, pero pierde lo más importante, que es su alma? Dios bautizó a su iglesia y bautiza a su iglesia con su Santo Espíritu, y es el Espíritu Santo el que ahora nos muestra cuál es la voluntad de la cabeza. De la cabeza hay una ramificación que va hacia todo el organismo, a todo el cuerpo, y desde allí se gobierna todo, desde allí se controla todo. No hay movimiento de mi mano que primero no estuvo acá, no hay movimiento de mis extremidades que primero no estuvo acá. Cristo
dice el apóstol Pablo, es la cabeza de la iglesia. Esa cabeza orientó a Felipe a predicar a aquel eunuco etíope. Esa cabeza reveló el pecado oculto de Ananías y Zafira. Esa misma cabeza orientó a Ananías, al otro Ananías, a visitar a Pablo y orar por él. Esa misma cabeza, que es Cristo, reveló a Pedro que no debía dudar, sino predicar el evangelio a los gentiles en la casa del centurión. Fue la cabeza, Cristo, quien reveló a Pablo que no debería predicar el evangelio en Asia ni en Bitinia, pero que sí lo hiciera en Macedonia. Esa misma cabeza fue la que orientó a Pablo a subir a Jerusalén para exponer su enseñanza a los apóstoles. Y esa misma cabeza reveló que había elegido a Timoteo para el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta estos hombres y mujeres que reconocieron y entendieron esta doctrina? La doctrina enfática de la Biblia que dice: Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces los encontramos con frutos, con resultados. Diríamos hoy, les encontramos exitosos en cuanto a lo más importante en esta vida. No necesariamente nos habla de sus grandes logros personales, pero ¿qué tal esos logros espirituales? Esos resultados, ese fruto que hubo de esas vidas. Hasta el día de hoy nosotros seguimos mencionándolos, recordándolos. ¿De qué hablamos? ¿De sus grandes sumas de dinero? No. ¿Hablamos acaso de su colección de títulos? No. Pensaríamos quizá en lo alto que escalaron en cuanto a lo social. Tampoco. Porque esas cosas pasan, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si cada esposo practicara la doctrina que Cristo es su cabeza. Si cada mujer, cada madre de familia practicara más la doctrina de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si cada uno de nosotros como pastores, como líderes, como siervos, reconociéramos más esta enfática doctrina de que Cristo es cabeza de la iglesia y no diéramos paso y no tomáramos decisión y no nos encamináramos sin antes haber consultado a la cabeza. Dice la palabra de Dios, dice Dios en su palabra, si hubieras oído mi voz. Dice Dios en su palabra, si hubieras atendido mi consejo. En varias ocasiones me encuentro este tipo de intervenciones divinas donde Dios dice, si hubieras atendido, si me hubieras dado mi lugar en tu vida como cabeza, vivirías otra realidad distinta a la que estás viviendo. Serías más asertivo, serías más enfocado, darías pasos más firmes, porque no te estarías conduciendo en cuanto a tu pensamiento o al pensamiento que permea nuestros tiempos, sino en cuanto a la cabeza que es Cristo, de la que surge el poder, de la que surge la verdad, de la que surgen las motivaciones más puras y perfectas. Si la iglesia actualmente desea tener experiencias semejantes a las de los apóstoles, necesitamos obligadamente, hermanos queridos, necesitamos obligadamente reconocer que el Señor Jesús debe ser, no solo en la doctrina, pero en la práctica, cabeza de la iglesia. Pretendo con la ayuda del Espíritu Santo resaltar la importancia de esta doctrina. Y eso es bueno, pero hermanos amados, más allá de la doctrina o después de la doctrina viene la práctica. Porque Jesús dijo, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo le diría, parafraseando las palabras de Jesús, si ya entendió la importancia de la doctrina de Cristo como cabeza de la iglesia,
Bienaventurado será cuando la practique. En la palabra de Dios escrita tenemos la doctrina y las orientaciones generales para la edificación de la iglesia. Y la cuarta y última respuesta que nos da el apóstol Pablo a la pregunta ¿quién es Jesús? Él dice que Cristo es el agente de reconciliación. Reconciliar significa restablecer una relación que ha sido quebrantada. Quizá donde más se maneja o se escucha decir es en las amistades. Se reconciliaron los amigos que estaban distanciados. O también lo encontramos aplicable en las relaciones de los noviazgos y aquella pareja de novios que habían tenido un malentendido o una fractura, pues se reconciliaron y continuaron con su relación. También se escucha mucho, y esto es maravilloso cuando lo escuchas, hablar de un matrimonio que se reconcilió. Todos hemos experimentado esas experiencias de reconciliación y sobre todo en las relaciones más profundas como lo es el matrimonio. No sé cómo le va a usted, pero cuando las cosas no están funcionando bien allí, cuando hay un poco de distancia y todo eso, al menos yo no puedo funcionar. No funciono hasta que eso es superado, cuando es hablado, cuando existe la reconciliación. Pablo usa esta palabra para referirse a la relación que existe entre Dios y el hombre. El pecado ha separado al hombre de Dios, eso es una realidad. Y entonces Cristo vino, dice el apóstol Pablo, para dar su vida en la cruz con el propósito de reconciliar a los pecadores con el Dios Santo. En el versículo 22 descubrimos cuál fue el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Y dice el apóstol, en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para entonces presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo vino para reconciliarnos y para cambiar nuestra vida completamente. Existen muchos conceptos falsos de la doctrina hoy en día, pero la Biblia es muy clara. Solo Cristo salva. Por eso dice la Escritura que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo salva y solamente Él puede cambiar la vida del pecador. Por eso es que el mensaje de Jesús debe ser el mensaje central de toda predicación y de toda enseñanza de la iglesia, porque Cristo es Emmanuel. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió a la diestra del Padre, y un día, glorioso día, Jesús vendrá otra vez. Y nuestra doctrina cristiana está fundamentada sobre 4 grandes columnas: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en el Espíritu Santo y Cristo vendrá otra vez. Hay 3 cosas que ya son una realidad y una experiencia en cada uno de nosotros, de la mayoría de nosotros. Ya Él nos salvó. A todos nosotros en algún momento Él nos ha sanado. Hemos sido bautizados en su Santo Espíritu, pero hay una promesa que estamos esperando, el cumplimiento de ella. Cristo vendrá otra vez. Nosotros creemos, como creía el apóstol Pablo, que Cristo es Señor, que Él es nuestra confianza y que Él es nuestra esperanza. Y aprendo en este pasaje de las Escrituras
que ante el surgimiento de doctrinas equivocadas, de falsos cristos y de falsos maestros y del torcimiento de las verdades bíblicas o la pretensión de ello, el apóstol Pablo se enfocaba en la predicación de la verdad. No entraba en discusiones estériles, no debatía en publicaciones y esto y lo otro. Pablo presenta la verdad poderosa del Evangelio en el pasaje que nosotros leímos y dice que Cristo es la imagen de Dios. Sí, Cristo es la imagen de Dios. Pero también dice el apóstol Pablo, y Él es el creador del universo. Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y dice que Él es el agente de reconciliación. Y si esto es así, porque lo es, entonces somos nosotros responsables de proclamar a este Cristo a todo el mundo. Porque el mensaje de Jesucristo debe ser el mensaje central de la iglesia. De allí que el apóstol Pablo externa la gran preocupación que tiene. Está finalmente puesto en prisión y aunque la prisión limitaba su situación física, no podía limitar su espíritu, no podía encerrar su fe. Y entonces escribe y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero escuche la unicidad de la que habla el apóstol Pablo. Y con esto él echa por tierra toda la diversidad y todas las diferentes opciones que se habían levantado y todas las formas equivocadas en que muchos falsos maestros estaban presentando a Jesucristo y la doctrina. Dice el apóstol Pablo: no. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice el apóstol: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Señor, se llama Jesucristo. Una sola fe, el creer que fuimos separados de Dios como consecuencia del pecado, pero que si venimos en arrepentimiento y confesión delante de Dios, somos aceptos en el amado y somos perdonados. Tenemos una fe en las Escrituras, una fe en esta sana doctrina, una fe en su iglesia, en ese pueblo que Él alcanzó para sí. Pero dice el apóstol, un bautismo practicado conforme a las palabras y a la instrucción precisa del Señor Jesucristo, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Habla de aquellos que reciben el Evangelio y dice: bautizándolos a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me interesa interpretaciones y conclusiones humanas. Yo me quedo con lo que Jesucristo dijo. Y Él dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y concluye el apóstol Pablo diciendo: solamente tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso yo creo en Jesucristo, porque nadie jamás me ha amado como me ama Jesucristo. Nadie se ha preocupado por mí como lo hizo Jesús. Pero nadie jamás fue a la cruz por mí como Jesucristo sí lo hizo. Perdonó todos nuestros pecados y nos ha ofrecido
no solamente el cambio total en esta vida, pero nos ofrece una eternidad en su presencia. Creo en Jesucristo porque Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Creo en Jesucristo porque yo mismo lo he experimentado sanando mi cuerpo, restaurando la paz en mi alma. Creo en Jesucristo porque le he visto como el Dios proveedor de formas milagrosas donde no había otra posibilidad. Creo en Jesucristo porque he visto la transformación de las vidas, la transformación de matrimonios, la transformación de familias. Creo en Jesucristo porque nadie podría jamás sembrar en mí las dudas de que algo es real, como meter mi mano en el fuego y que alguien me diga, no te estás quemando. Pero la realidad dice, sí me estoy quemando. Jesucristo es real. Creo en Jesucristo no solamente como la imagen del Dios invisible, que lo es, pero también creo en Jesucristo como el creador de todo el universo y la Biblia, y me sumo a la Biblia para adjudicarle a Él todo mérito, todo reconocimiento. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice la Biblia que hay voces en la creación que reconocen y confiesan a Cristo como el creador de todas las cosas. Creo en Jesucristo como la cabeza de la iglesia y entiendo la importancia de que como iglesia estemos sometidos, sujetos a esa cabeza que es Cristo. Y no solamente aprender la importancia de esta doctrina, de Cristo como cabeza de la iglesia, pero el vivir la práctica de ello en todos los aspectos de nuestra vida. Y creo en Jesucristo porque Él es el agente de reconciliación. Hay un solo Dios, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Fuera de ahí no tenemos nada más. Fuera de allí solamente son estrategias humanas, dogmas, invenciones, falsificación de la verdad. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Permita Dios que cada uno de nosotros pueda decir como resultado de su propia experiencia y de sus propias convicciones, yo también creo en Jesucristo, tal como las Escrituras lo revelan. Y que la palabra que sirvió poderosamente en aquel tiempo, cuando Pablo tiene que escribir esto a los colosenses, como consecuencia de lo que estaba pasando, sigan siendo para nosotros una palabra que nos blinde contra los dardos de fuego del maligno, que de ser posible, aún apartará a los escogidos. Guarde su corazón, iglesia, guarde su espíritu, retenga la sana doctrina de las Escrituras que hemos recibido y hagamos que estas, por lo menos, podríamos seguir hablando muchísimo más, pero por lo menos estas 4 respuestas que da el apóstol Pablo a la pregunta ¿quién es Jesús?, se queden grabadas en nuestra vida y sean para nosotros una norma en nuestra vida. Señor, en esta ocasión te damos muchísimas gracias y cada vez, Señor, que nosotros vemos las Escrituras nos damos cuenta de que hay tanto para avanzar y gracias, Padre, porque tu palabra es medicina. Yo te pido, Señor, que esta palabra que nos has entregado sea la medicina para nuestra ignorancia, sea la medicina, Señor, para nuestro conformismo, sea la medicina, Señor, para esas aspiraciones superficiales que muchos de nosotros como cristianos manejamos en estos tiempos. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea realidad en cada uno de nosotros cuando dice que es una lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino.
Que podamos decir, Señor, como decía el salmista, que son más dulces que la miel a nuestra boca. Yo oro, Padre, por una iglesia fundamentada en Cristo y fundamentada en la sana doctrina. Oro, Señor, que cada uno de nosotros abracemos estas respuestas que nos son dadas por el Espíritu Santo, que nos recuerdan que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que nos recuerdan que Cristo es el creador de todas las cosas, que nos recuerdan que Cristo es el agente de reconciliación. Yo te pido en esta ocasión, Señor, que tu palabra nos guíe y nos conduzca, Señor, a esa meta. Reconocer a Cristo como cabeza de la iglesia, movernos en Él, por Él y para Él. Y darnos cuenta, amado Dios, que podemos lograr muchísimo más y vivir muchísimo mejor cuando nosotros caminamos en esta voluntad a la que fuimos llamados. Gobierna, Señor, nuestros pensamientos. Por favor, Espíritu Santo, sigue guiándonos a toda verdad. Encamina nuestros pasos. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes en todo, que nuestra vida te glorifique y te exalte, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión, hermanos, quiero comentarles que, bueno, por parte del gobierno federal se declaró que a partir de mañana lunes, nuestro estado, el estado de Sonora, donde radicamos, se traslada a la fase amarilla de la semaforización por la pandemia. Entonces esto realmente es lo que estábamos esperando. Y le quiero comentar que nos tenga un poco de paciencia. Nosotros teníamos que esperar hasta que este momento llegara para tomar decisiones en esta semana misma. El equipo de liderazgo nos vamos a reunir para definir estrategias, para definir qué es lo que vamos a hacer, y en cuanto nosotros tengamos la indicación se lo haremos saber. Así que el tiempo llegó, gracias al Señor, yo estoy muy contento. Hay varias cosas que no tengo respuestas en mi mente para esto, dependemos de la cabeza que es Cristo, como lo decíamos. Y creo sin duda alguna que Dios nos va a guiar para hacer lo que es conveniente, lo que es mejor. En esta semana nosotros tomaremos las decisiones y se las plantearemos. Por lo pronto, pues continuamos viéndonos el próximo miércoles con la ayuda de Dios por este mismo medio. Y una vez que nosotros nos hayamos reunido y tengamos ya definida la ruta que Dios nos muestre para el volver, para el congregarnos de nuevo, pues se lo vamos a hacer saber lo más pronto posible, téngalo por seguro. Esta semana pues experimentamos lamentablemente, ¿verdad?, otra de las pérdidas de una vida preciosa como la de Maruca Payán de Mercado, y fue bastante doloroso, como lo ha sido todas. Y pues estuvimos allí atendiendo estos deberes en momentos de duelo y de necesidad. Sigamos orando por esta familia tan querida para nosotros como iglesia, y de la misma manera sigamos orando por nuestra hermana Chuyita Gallardo, que pues está muy delicada de salud. Su estado es grave y está estable, gracias al Señor, los últimos reportes que nos han pasado. Oremos tanto por ella como por cada uno de los miembros de su familia. Que el Señor los bendiga, que Él los fortalezca, que Él se glorifique. Siempre, hermanos, siempre estamos con la expectativa de un milagro. Siempre estamos esperando del Dios Todopoderoso la manifestación de su poder con un milagro. Clamamos al cielo por eso. Cuídense mucho, hermanos,
no hagamos desarreglos innecesarios, que actuemos con prudencia en medio de todos estos tiempos para que podamos ser mucho más útiles en el servicio a Dios y a los demás. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y como siempre les reitero que les amo profundamente en el Señor. Bendiciones.